Oremos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar congregados en este bello lugar, con un paisaje espectacular, con una hermandad que transmite a uno sentimientos tan bellos. Y es por eso que a través de tus hijos, tú me llamas a hablar aquí, y no solo en Guayabo de Turrialba, Costa Rica, sino que también es una oportunidad para que nuestros amigos en las redes sociales de diferentes países que nos escuchan, como en México, Colombia, Uruguay, Bolivia, Chile, España, yo te pido que por favor bendigas a los que pones en el corazón de las personas escuchar tu voz. Amén. Que se olviden del mensajero, que se concentren en el mensaje, porque si algo estamos seguros es que tu palabra es poderosa. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Para mis amigos en internet y a los que están presentes, tengo muchos sentimientos de estar aquí. Hace, 5 años, yo prediqué aquí en Guayabo en un restaurante, ¿se acuerdan? Alquilado. Y una vez nuestra hermana Yaudiet me invitó a quedarme en la casa. Y al día siguiente el esposo me dijo, vieras que aunque yo no soy miembro de iglesia, siento la necesidad de ver si ayudo con el terreno para que la iglesia no tenga que andar rodando. Y lo motivé y le hablé y le dije, usted no sabe la bendición que será eso. Me dice, ¿en serio? Le digo, hágalo. Porque cuando uno bendice al pueblo de Dios, Dios está con usted y Él no se olvida de sus hijos. Amén. Y ahora que nuestra hermana nos invitó, yo decía, Señor, qué maravilloso, porque una cosa es el terreno, pero yo no pensé que estuviera tan lindo el templo. Y esto es por la voluntad de Dios. Amén. Por aquellas personas que han donado, que se han sacrificado con una parte también de la mano de obra. El templo está muy lindo y los felicito de verdad, porque este lugar tiene que ser un lugar para que los vecinos conozcan del amor de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de la fe del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Si vamos a la palabra en el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un capítulo espectacular que realmente nos puede llevar a nosotros a pensar qué es lo que dice el Señor para los tiempos finales. Y yo les pregunto, ¿cuántos creemos que estamos en los tiempos finales? Amén. ¿Lo estamos viendo? Sí. Las profecías de Mateo 24 se están cumpliendo. La explotación del hombre por el hombre de Santiago 5 se está cumpliendo. Calamidades, hambres, terremotos, estos huracanes que están cayendo en Centroamérica, lo que pasó allá en Valencia, España. Entonces, hay personas que a veces dicen, no, a mí nunca me va a pasar nada, todo está bien. Y como los antediluvianos pensaron que la tierra nunca le iba a suceder nada, la realidad es que vino el diluvio y se lo llevó a todos. A todos menos al pueblo de Dios, aunque fueran solo ¿cuántos? 8. Cuando leemos en las cartas de Pedro, comprendemos que también dice Pedro lo siguiente: así como hubo un diluvio por agua, vendrá una destrucción al planeta por fuego. Y entonces, todas estas calamidades son un llamado de Dios para que uno diga, Señor, yo tengo que reaccionar. Algo tiene que pasar antes de que sea tarde. Y en Apocalipsis 14 encontramos que a pesar de que muchas personas se preocupan y dicen, Randall, pero ¿buscar de Dios a dónde? Si la mayoría de las iglesias son una estafa, se preocupan porque le roban el dinero, porque le sacan esto, lo otro. Y muchas veces tienen razón. Hay iglesias de iglesias, pero Dios ha establecido que hay una única iglesia que se caracteriza en Apocalipsis porque tiene ciertas cosas que la hacen diferente de todas las demás. En el mensaje de los 3 ángeles, cuando empezamos a leer este triple mensaje angelical que la iglesia, o sea, mi persona, usted, nosotros, deberíamos predicar, termina diciendo en el versículo 12 cuál es la iglesia verdadera, que tiene 2 características fundamentales. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de ¿quiénes? De los santos. Muy bien. ¿Y estos santos qué tienen de característica? Número 1,
Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y número 2, y tienen la fe de Jesús. Realmente son 3 características. La primera es paciencia. Pero esta palabra paciencia en el griego está mal traducida. Realmente lo que significa es, aquí está la perseverancia de los santos. Porque dicen que esto no es como comienza, sino como termina. El Señor Jesús en Apocalipsis dice que solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Y dice también que son los que recibirán la corona de victoria o la corona de la vida. Y hoy en día, Dios que me ha permitido a través de este humilde ministerio predicar en 7 países y en cuántas iglesias en nuestro país, he notado que algo está pasando. Después de la pandemia, ha venido un decrecimiento espiritual que hasta personalmente usted siente cómo Satanás lo está zarandeando. Y entonces ahí uno dice, Dios mío, me pides que sea perseverante, pero parezco un semáforo que ahorita es verde, después amarillo, después es rojo, o parezco un televisor descompuesto, solo rayas y uno no sabe. Esa constancia que pide Dios, esa perseverancia, parece que últimamente a la mayoría no nos caracteriza. Lo digo por mí. Porque incluso predicando, Satanás me ataca de muchas formas. Y a veces uno dice, ay, mañana. ¿Mañana? ¿Quién puede garantizar el mañana? Pero la otra característica que dice es que el verdadero pueblo de Dios guarda los mandamientos ¿de quién? De Dios. Pero múltiples iglesias que dicen que son cristianas, que dicen que aman a Dios, te andan engañando diciendo, no, los mandamientos fueron clavados en la cruz, ya no hay que guardarlos. Una vez en un debate una persona le dijo a uno de estos que creen eso, entonces permíteme su esposa, porque el adulterio ya no es pecado. Ay, no, eso sí es pecado. Entonces encontramos iglesias acomodadas que agarran la palabra de Dios en papel o en digital y dicen, esto me gusta, esto no me gusta, y empieza a adaptar la vida espiritual a su conveniencia o a lo que algunos líderes le dicen. Porque yo no dudo que hay hijos de Dios en todas las iglesias. Hay gente que realmente tiene sed de conocer de Dios. Sin embargo, muchos de ellos están allí porque siguen las voces de sus líderes y no tienen una fe fundada en un así dice Jehová. Por consiguiente, la otra característica, además de ser perseverante, de guardar los mandamientos de Dios, es que tienen la fe ¿de quién? De Jesús. Y es aquí donde me quiero centrar hoy. ¡Qué palabra tan pequeña y tan poco valorada! ¿Y cuán poderosa es? Yo tengo mucho temor que nuestra fe es una fe no fundamentada, o es muy baja, o realmente no es fe. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, que muchas veces hacemos oraciones como estas. Ay, Señor, tengo problemas en el trabajo, ayúdame por favor, en el nombre de Jesús, amén. Y al ratito, ay, ojalá Dios me ayude, porque yo no sé si podrá resolverme el problema. Entonces, ¿tengo fe o no tengo fe? Si estoy dudando, no tengo fe. Si yo oro y pongo mi carga a Dios, entonces al salir de la oración, debo creer que esa oración y esa petición están en las manos de un Dios que te ama. Cuando vamos al libro de Hebreos, en el capítulo número 11, nos encontramos con pasajes espectaculares que nos hablan de la fe. Es conocido el capítulo 11 como el libro o el capítulo de los héroes de la fe. Y en primer lugar, en el versículo 1 nos da una definición sencilla de la fe. Dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tan sencillo? ¿Y por qué esta fórmula espiritual es tan práctica y tan fácil de aprender? ¿Y por qué nos cuesta tanto tener fe? Por ejemplo, hermano, no sé si a usted le ha pasado. No sé si maneja o anda en un auto o anda en un taxi o en un bus, pero
Pasamos por un puente y ¿quién se detiene a pensar si ese puente tiene buenos cimientos? Difícil. Uno supone que está bien. Y a veces pasa como en las películas, pasó y se cayó. ¿Y por qué yo tengo fe en el arquitecto que hizo eso? ¿En los constructores? ¿Qué materiales usaron o no? Otro ejemplo, cuando me monto en un avión, ahora que por primera vez tuve la bendición de ir a Europa, yo decía, Señor, 10 horas y media, ¿y si esta cosa se cae? ¿Y si el piloto está borracho o drogado? Tantas cosas me pasaban porque cuando he viajado a Colombia o a México, yo digo, ahí más o menos va por tierra, hay oportunidad como de regresar, pero en semejante océano Atlántico, pero pagué el boleto, me subí y por fe creí que todo iba bien. Y por la misericordia de Dios conté para vivirlo. Pero, ¿por qué tenemos esa facilidad de creer en el ser humano y no en creer a un Dios que no falla y sí a un hombre o una mujer que sí nos fallan? ¿Qué tiene esa persona que merece mi fe y que no tiene Dios que yo no le creo? Como dijo el hermano ahora, creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra. Algo pasa. Dice que cuando usted tiene fe, dice, es la certeza, la seguridad. Usted no duda. Usted le cree a Dios aunque no lo vea. Pero hay gente que pueden decir, hermano Héctor, pero no se vale media fe. ¿No valdrá unas gotitas de fe? Mi hermano y mi hermana, cuando yo leo y me cuestiono estas cosas en mi página, en Randall Ministry, ahora que estamos estudiando los Salmos, yo les digo a los hermanos y amigos, yo cuando estudio la Biblia, yo me cuestiono, me pregunto, y yo le digo, Señor, ¿valdrá una fe a medias? ¿Y qué dice el versículo número 6? Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? Entonces, media fe no vale. O tienes fe o no lo tienes. Y si no lo tienes, podrás hacer múltiples cosas, pero eso no significa que estás agradándole a Él. Porque continúa diciendo el texto bíblico, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Y que Él recompensa a los que le buscan. Y es aquí donde yo entro en una situación grave. Yo digo, Señor, tú nos mandas a orar, pero tú nos mandas a orar con fe. ¿Y por qué muchas veces me levanto como si no hubiera orado? ¿O porque he hecho de la oración una rutina? ¿O porque no he intentado algo más allá? Entonces, la Biblia en Apocalipsis 14:12 nos dice que el verdadero pueblo de Dios, además de ser perseverante, además de guardar los mandamientos, tienen la fe de Cristo. Y hay gente que podrá decir, en cuestión de cuestionar, pero es que la fe de Cristo es porque era Cristo. Y es por eso que hoy los traigo a Hebreos 11. Porque en estos héroes de la fe eran tan humanos como usted o como yo. Tenían debilidades, tenían problemas, pero sin embargo tenían fe. El primero de ellos lo encontramos en el versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Muy bien. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Yo me pongo a pensar en ese pasaje. Llega el momento en que Adán y Eva están en comunión con Dios. Como explicó el hermano, el Señor les da la primera semana en el Edén. Les explica un poco por qué la naturaleza de consagrarse, de reposar en Él y en su día. Pero sucede algo que intriga. ¿Es un misterio haber pecado? Sí. Porque Adán y Eva lo tenían todo. Pero al igual como los ángeles, ellos tenían el libre albedrío, la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre decidir santificarse o pervertirse.
Cuando Satanás tienta a Eva y Eva tienta a Adán, y después los dos buscan un culpable, y uno dice, la mujer que tú me diste, y la otra dice, la serpiente que tú hiciste. Entonces, para ellos, ¿quién era el culpable? Dios. Era Dios. ¡Qué ironía! Yo soy el que peco, pero el culpable eres tú. Pero sin embargo, y esto a mí me encanta de Dios, porque Satanás sabe que cuando caemos y le fallamos, pensamos, ay Señor, pero ya yo no quiero ir a ti, me da pena, me da vergüenza. Es lo mismo como me pasó cuando yo abandoné la iglesia por 10 años. Muchas veces en esos 10 años quería volver, pero, uy, no, y los hermanos y me van a criticar y se van a burlar. ¿Qué no le pasa a uno por la mente? Pero sin embargo, ellos se arrepienten, aceptan el sacrificio y nacen sus hijos, Abel y Caín. Pregunta, ¿los dos eran hijos de los primeros padres? Sí. ¿Los dos o a los dos se les enseñó el plan de salvación? Sí. ¿A los dos se les enseñó que tenían que ofrendar de su trabajo para nuestro Dios? Correcto. Y alguien dijo por ahí, pero Caín ofreció $10,000 de frutos, mientras que Abel posiblemente ofrendió un corderito de $1,000. ¿Por qué no aceptó este? ¿Por qué aceptó el otro? La diferencia es lo que está pasando hoy en día. Todo el mundo habla de Dios, todo el mundo que es hijo de Dios, todo el mundo cree que su iglesia es la verdadera. Pero la fe va acompañada de obediencia. Amén. Dios no le dijo a Caín, ofrenda lo que te da la gana. En la ofrenda de Abel estaba estipulado que un día iba a venir el Mesías, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mis hermanos, no veamos a los musulmanes, no veamos a los budistas, veámonos dentro de nuestra iglesia. A mí me asusta, y los que me conocen saben que yo siempre creo que esta es la iglesia verdadera. Pero ¿cómo está cambiando la adoración? Hay iglesias que la música ya parece bailongo. Hoy en día el que predica, por ejemplo, de reforma pro salud, ¡ay! Es un reformista. Hoy el día el que te habla con fuerza, ¡uy no! Es un extremista. Ve ahora en diciembre, la iglesia polarizada. ¡Ay! Es Navidad. Otro, la Biblia dice que esta fecha no es Navidad. El vestir, ¡ay sí! Aquí ya parece monja, pero aquí ya viste como quiere. O sea, estamos polarizados, dos extremos. Y en cuestión de fe, aquí yo debo que preguntarme, Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? ¿Qué tienes para mí? ¿Quiero venir a la iglesia como Caín o quiero obedecerte como Abel? Es duro, pero es una realidad. Uy, pero es que Randall, solo hay 3 o 4 o 5 que queramos adaptar la vida como Dios la pide. Gloria a Dios. Acérquese a esos 5. ¿Para qué tanto formalismo, tanta rutina? Si por rutina se perdió Caín. Cuando Dios le aclaró las cosas, en su conciencia pensó, somos hermanos, pero somos diferentes. Y en su resentimiento y su odio, al ver que Dios le agradó la ofrenda de Abel, mató a su hermano. No se asuste que en el tiempo del fin, las palabras de Cristo se van a volver. Tu hermano peleará contra ti. Padres contra hijos, hijos contra padres. Y en un tema que yo tengo sobre la persecución del pueblo de Dios, yo le digo a los hermanos, mire a su derecha o a su izquierda, ¿a quién tiene? Cuidado que el día de mañana no será quien te persiga o te acuse. O quizás eres tú quien persigues a esa persona. Esta fe en la adoración es clara. Otro personaje bíblico que también me llama mucho la atención es lo que dice el versículo número 5 de Hebreos 11. Allí la palabra de Dios dice, por la fe, ¿quién? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? 300 años. ¿A qué edad fue papá? Si mal no recuerdo, a los 65 años. Y hasta que fue papá, él tomó la decisión de caminar con Dios. ¿Cuántos aquí son padres o madres de familia? ¿Cuántos recuerdan cuando tuvo por primera vez a su bebé en sus brazos? Eso fue impresionante. Yo sé que nadie lo olvida. El día en que usted es padre o madre, de alguna forma, como que esa labor creadora sale de ti algo y nazca un ser tan precioso. Posiblemente entendió Enoc que esa relación de Padre Celestial con su hijo, ahora él era el padre de su hijo, lo llevó a acercarse más al Señor. Y el caminar con Dios es un asunto de fe. Porque qué fácil es caminar aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero cuando salimos, ¿de qué hablamos en el trabajo, en la casa? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Quién gobierna nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? Enoc dijo, yo quiero caminar contigo. Y a donde iba la gente decía, este hombre es diferente. Porque él por fe creía que además de caminar con Dios, Dios caminaba con él. Amén. ¡Qué experiencia más hermosa! Alguien dijo un día estos, qué cuidado tenemos que tener de las influencias. ¿A qué amigos escogemos? ¿Cuántos de esos amigos me acercan al Señor o me alejan de Él? Y tienen toda la razón. Yo no sé cuál personaje será de los primeros con los que usted querrá conversar cuando el reino de Dios sea establecido por completo. Yo tengo tantas preguntas que hacerle a Enoc. El primer hombre que no vio la muerte. Y sin embargo era un hombre de fe. Y me anima a saber que un hombre nacido de mujer como usted o como yo, pudo por decisión propia, de acuerdo a las bendiciones divinas, decir yo quiero caminar con Dios. Invítalo. Cuando estés orando, cuando estés cocinando, cuando vas rumbo al trabajo, cuando vas para la iglesia, dile, Señor, quítame esta pereza espiritual, ayúdame a entender que yo a la casa de Dios vengo a escucharte a ti. Pero a veces Satanás nos pone como enemigos. Ay, le hablo al hermano que está aquí, le cuento esto al otro, distraigo al que quiere aprender y al final soy un emisario del enemigo más que de Dios. El tercer personaje que también quiero mencionar hoy, este sí se las trae. Bueno, todos se las traen, pero hay muchos de ellos. Está en el versículo número 7. Por la fe, ¿quién? Noé. Muy bien, Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó ¿qué cosa? Muy bien, el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Yo les pregunto, si usted hubiera sido Noé, ¿le hubiera hecho caso a Dios? Nunca había llovido, nunca. ¿Qué dice la palabra? Un vapor toda la mañana regaba la tierra. Y le dice, déjase lo que estás haciendo, me harás un arca así, así, así. Le dijo a los demás, todo el mundo, nadie le hizo caso, su familia le creyó. Y ojalá, hermana, uno haga un arca y al mes venga el diluvio, ¿eh? Pero ¿cuánto duró en que cayera el diluvio? 120 años. ¿Cuántas burlas recibió? Los vecinos pasaban, véase loco, sigue haciendo eso. Ya se le hizo más callo ahí en la mano volando un martillo. ¿Cuántas burlas? Ahí es donde yo digo, la fe de Noé fue probada. Porque, Dios, ¿me pides esto? Bueno, una semana, seguro la otra semana. Pero un mes, 2 años, 20 años, 50 años, va envejeciendo, 100 años. Yo no escucho en la Biblia que Noé se quejó de eso. Y a veces en nuestras peticiones con Dios nos pasa lo mismo. Ayer una hermana me decía, en un consejo que me pidió, me dice, hermano, yo le pido a Dios esto, pero pierdo la fe porque pasa el tiempo y no me lo da. Y yo le decía, es que cuando tú oras,
¿El reloj de quién es? ¿Es tuyo o el de Dios para responder? Y si no responde en el momento en que yo quiero, ¿no será que necesita probar mi fe? A veces creemos que Dios es un juguetico, un micrófono, lo podemos mover para aquí, para allá. No. La fe va acompañada de, yo te creo, esta es mi necesidad, pero responderás a tu tiempo. Y que siempre responde, siempre responde. Alguien dijo por allí, en la fe Jesús está, o dice sí, o dice no, o dice espera. Pero siempre contesta. Me acuerdo ahorita, bueno, los que han escuchado mi testimonio saben que yo estuve 15 años en la iglesia y lo perdí todo cuando me salí. 10 años lo perdí todo. El matrimonio, el amor de mis hijos, casi pierdo el empleo, tuve un juicio laboral por una persona que quería hacerme daño. 2 veces entré en una depresión tan terrible, 2 veces me paré en un puente, yo no quería seguir viviendo. Pero en ese tiempo, en los 15 años, yo un día orando le dije al Señor, Padre, tengo 2 niños chiquitos, una parejita, te trato de servir con todo mi corazón porque tú sabes que es así. Desde los 18 años empecé a predicar cuando conocí el mensaje. La gente decía, Randall, usted tiene un don, tiene que usarlo. Pronto fui director de jóvenes, director de grupo, anciano. Pero yo le decía, ese día que venía trabajando, yo trabajaba en una empresa de formularios, hacíamos cuadernos, yo trabajaba en la parte contable. Yo le decía, Señor, yo no tengo herencia de parte de mi mamá porque mi papá nos dejó botados, mi esposa tampoco, pero yo creo que tú eres el dueño del oro y la plata. Te quiero pedir un humilde favor, me gustaría que me complacieras si es tu voluntad. Quiero un terrenito, no importa el tamaño, pero si me puedes complacer, me gustaría que fuera en San Rafael, donde yo vivo, que fuera esquinero, pidiendo gustos, dirá alguien, pero es mi amigo, es mi Señor. Y la hermana y las hermanas que han visto los salmos, escuchen a David. David le habla a Dios como lo que es, su Señor y su amigo. Y yo como mi amigo le decía también. Y entonces, después de orar, a buscar. Y veía en los periódicos un rótulo por allá. Un día llego a Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, se vende terreno y lo vi bonitillo. Y dije, Señor, si tú quieres que sea aquí, vamos a preguntar. Ya se vendió. No, mentiras. Me dice la señora, no, ya lo comprometí a una persona, pero si en una semana puede que le dé la opción a usted si no responde. Y le digo, qué bueno. Llamé a la semana y me dice, vieras que el Señor no cumplió, le voy a dar la oportunidad a usted. Y le digo, bueno, ¿y cuándo vamos a verlo? Vi que está en Santo Tomás de Santo Domingo. Me dice, no, el terreno está en San Rafael, ahí en un árbol puse el rótulo. Y entonces me voy para San Rafael con la señora un domingo y le digo, señora, pero yo no le veo forma a este terreno. Me dice, es que es triangular y está en una esquina. Y le digo, qué increíble. Y le digo, vea señora, yo no tengo dinero, voy a ir al banco a pedir préstamo, ¿me da tiempo? Me dice, le doy un mes. Y en ese mes el banco me dio el préstamo. Dios es fiel, hermanos. Amén. Pero a veces dudamos, oramos, pero yo sé que no me lo vas a dar. Como yo soy pecador, como no me quieres, como este y como el otro, y a puro pero se le fue la fe, ¿cierto? En otra ocasión recuerdo que era colportor. Aquí saben qué es el colportor, ¿verdad? 3 años y un mes trabajé sirviendo a Dios como colportor. Y también fue por un llamado. Pero un día, la gente que me compraba los libros para el hogar, para la salud, para la crianza de los hijos, no me pagó. Y me dice la mamá de mis hijos, Randall, no es por desanimarlo, pero solo nos queda así de aceite, así de arroz y un chayote. ¿Qué hacemos? Yo creo que yo era un hombre de fe, hermano, porque yo le dije, hagamos lo que tenemos que hacer, vamos a arrodillarnos. Pero hermanos, yo siento que en cuestión de fe, perdón que lo que diga puede ser ofensivo. La gran mayoría de nuestras oraciones a veces son llenas no de fe, sino de hipocresía. ¿Saben por qué lo digo? Por eso, Señor, consigue un empleo en el nombre de Jesús, amén. Y solo paso dudando.
La verdadera necesidad de la oración va acompañado de clamar. Usted busca la palabra en la Biblia, de clamar, y David clamó, y este clamó, y aquella clamó. Una persona es tan diferente cuando ora a otra persona cuando clama en oración. Nos arrodillamos ese día, eran como las 7 de la mañana, y en esa oración a mí se me salían las lágrimas. Yo le decía, Señor, pero lo estoy intentando. Trato de llevar un mensaje bien a las comunidades, pero aunque estoy tratando de ser fiel a ti, ya no sé qué hacer, porque ya no hay que comer en la casa. Después de orar, llorar y clamar, me despedí diciendo, voy a seguir a ver qué Dios provee hoy. Y donde voy a abrir la puerta, tocan la puerta. Y donde abro la puerta, un hermano con un saco de comida en el hombro. Y entonces le digo, hermano, pero ¿cómo sabía que teníamos necesidad? Me dice, no, yo no sabía. Ayer me fue tan bien en el trabajo que Dios me bendijo, separé un dinero para comprar una comedera y le dije en oración, Señor, ilumíneme, ¿a quién le puedo llevar? Y me apareció su rostro. Amén. Antes de orar, ya Dios estaba respondiendo. Amén. Hicimos un desayuno, todo me sabía 3 veces más rico. Pero mis hermanos, la fe va acompañada de algo vivo. Noé, Dios le dice, haz un arca, y se quedó, bueno, Señor, cuando me den ganas. No, clavando, serruchando, poniendo brea, haciendo esto, vendiendo lo que tenía. La fe va acompañada de acción. Y yo temo que hoy en día nos quedamos en palabras y no acompañamos a las palabras esa acción que se requiere. Personaje número 4 y penúltimo de hoy. A mí me llama mucho la atención porque lo he venido meditando. Y yo digo, Señor, quizás no me alcance para otro por el tiempo. Pero ¿cuántos hemos escuchado quién es de los hombres el padre de la fe? Vamos a la palabra de Dios. Y nos encontramos en el versículo 8 lo siguiente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Hagamos una pausa. ¿Cuántos nacieron en Costa Rica? ¿Cuántos son de la provincia de Cartago? ¿Cuántos somos de San José? ¿De Heredia? ¿De Punta Arenas? Pero en este caso, Abraham, Dios lo escoge, encuentra en él un hombre receptivo cuando la sociedad estaba contaminada y le dice, deja tu barrio, deja Cartago, deja Costa Rica y te vas a ir donde nunca has visto ese lugar. Si Dios te dijera eso hoy, ¿lo harías? ¿Realmente? ¿Dejarías tu casa? ¿A tus familiares? ¿Te irías solo con tu núcleo familiar? O sea, es que realmente hay que tener fe para hacer eso. Cuando yo voy a viajar a un país y estoy 2 semanas, o ahora que fue esta locura de 45 días, ya después de 2, 3 semanas ya uno dice, ya me hace falta el agua potable de Costa Rica, la comida nuestra, el afecto de los queridos que tenemos. Ya me hace falta muchas cosas. Porque una cosa es pasear y otra cosa es abandona todo y te me vas para allá. Y yo no encuentro en la Biblia, ahora que lo venía meditando, que dice, y Abraham le dijo, Señor, ¿pero será un país bonito? ¿No será tan lluvioso como Costa Rica? No, lo hizo. Y el versículo número 9, el número 19, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero vea cómo termina el versículo 10. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no sé si usted le ha visto eso. Cuando se le ofreció la tierra prometida, Abraham no estaba pensando en esa tierra de Canaán. Él estaba pensando en esa ciudad donde un día iba a habitar con Dios. La celestial. Espectacular. Eso es tener fe. Y yo a veces le digo, Señor,
Si a mí muchas veces me da un quebrado, como un quebrado, es porque me falta fe. Porque no razono, no cuestiono, no asimilo. Que a veces tú nos pides cosas tan pequeñas comparadas con la de Abraham, y en lo pequeño no tengo fe para serte fiel. ¿Cómo pretendo que me pongan cosas grandes? Por falta de fe. Yo creo que decidí estudiar administración con una beca completa cuando yo quería tener la posibilidad de estudiar en la universidad de nuestra iglesia para ser un ministro. Me faltó fe, lo reconozco. Por falta de fe, muchas veces Dios pone una persona para que le hablemos de Dios. Ay, Señor, pero es que yo no soy pastor, yo no soy el primer anciano, no soy el de evangelismo. Voy a buscar a alguien para que le hable porque yo no hay excusa. Si algo está perdiendo nuestra iglesia individualmente, es el hábito de buscar a Dios a primera hora. En las palabras de Cristo, yo te pregunto, ¿cómo lees? Hay personas que agarran la Santa Biblia y lo ven como un manual, como un libro, solo para regañarme, solo para... No. El día en que tú agarres la palabra de Dios y comprendas que es Dios directamente hablando en nuestro corazón, en primer lugar, yo no voy a abrir la palabra sin orar. Porque cuando yo oro y creo que Dios me va a hablar a través de ella, ya empiezo con el primer acto de fe. Después viene la otra parte. Siempre le recomiendo a las personas que quieren estudiar la Biblia, pregúntese después de orar, ¿por qué al leer esto? ¿Por qué se escribió? ¿Para quién era? ¿En qué contexto? ¿En qué lugar? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Cuál era el problema? Y después viene la pregunta, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Ahora que estamos estudiando los salmos de David o los salmos de la Biblia, llevamos 63 salmos de lunes a viernes y hemos experimentado cada cosa. Me encuentro un personaje bíblico como David, que además de pastor, que además de rey, era cantante, era músico, era poeta. Pero ojalá fuera un jardín de rosas. Llega Saúl y lo quiere matar, tiene que huir. Llega Absalón, su hijo, y lo quiere matar. Malos enemigos de otros pueblos. Y me encuentro en un salmo a un David agradeciendo a Dios y en otro lugar suplicando, en otro lugar huyendo, en otro lugar escondido en una cueva, en otro momento exaltándolo a pesar de que su problema no se ha solucionado. Porque allí nos está enseñando que aún en medio de crisis uno puede tener fe. Amén. Cuando cayó con Betsabé y hace el Salmo 51, él derrama, confiesa y le pide a Dios misericordia. Pero 7 veces cae el justo, ¿y qué dice la Biblia? Y se levanta. Hay personas que caen, ay, ya no quiero más, ya le fallé a Dios, y tiran la toalla. En este momento pienso en tanta persona que no volví a ver después de la pandemia en la iglesia. ¿Dónde estarán? Le pregunto, hermanos, ay, se fue hace 2 años, no volvió. Satanás es astuto. Ahora ustedes tienen esta bendición de este hermoso templo. Pero esta iglesia tiene que orar por un reavivamiento espiritual. Hace poco en la iglesia de 3X nos invitaron a una vigilia. Camino, yo quería saber dónde quedaba eso. Y cuando me dice que por Siquirres, y yo, pero no es por Turrialba. Sí, Señor, me voy por lo que dice el güey. ¡Qué vigilia! Poquitos, pero fue de bendición. ¿Cómo cuesta? Hoy en día nos tienen que dar un calendario, el único día de ayuno. ¿Por qué? La junta de iglesia puede decidir, no. Vamos a hacer una semana de oración, vamos a hacer una semana de ayuno, o 3 días de ayuno, vamos a hacer una semana, o una noche, o un fin de semana de vigilia. Busquen lo que sea necesario para reactivarse, para que la fe crezca. Pero hoy en día dependemos de lo que nos digan. Nuestra iglesia necesita reconocer que si 3 o 4 están ahí medio tambaleándose, esta pequeña o grande tiene que reavivarse, porque es lo que Dios quiere. Una vez en una provincia me quedé tan sorprendido. 2 iglesias de nuestra iglesia
Una le llamaban conservadora y la otra liberal. Ah, pero qué diferencia. Esta iglesia, la conservadora, misionera. Domingos de mañana con profecía. Las familias con sus PCs, congregándose los demás hermanos en ellas. Y la otra, musiquita alegre, todo bonito, todo lo otro. Y un día que llego dijeron una cosa y Dios mío, me salí afuera a ver si era una iglesia nuestra. Nuestra iglesia necesita un revivamiento, mis hermanos. Y el revivamiento comienza ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Y las iglesias en su mayoría son lo que sus líderes son. Si un líder siente necesidad espiritual, va a llevar a los demás miembros a que también se calienten. Pero nuestra mayor oración debe ser: Señor, aumenta mi fe para crecer en ti y para llamar a un pueblo que no te conoce, que aquí hay un lugar donde se adora a Dios como dice la Biblia. Amén. La palabra de Dios dice de Abraham, que es la parte final que vamos a leer hoy, algo que ustedes conocen de sobra, porque después de leer varias cosas de él, el versículo 17 dice: por la fe. Vean cómo ratifica la Biblia esa palabra, por la fe, porque tuvo fe. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, haciéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, también lo volvió a recibir. Nuevamente pregunto: ¿cuántos aquí son papás o mamá? Levante su mano. ¿Y cuántos amamos a Dios? Y ya no me levante la mano. ¿Y qué hace usted si en un sueño se le aparece Dios y le dice: deme a su hijo, a su hija, y vaya y le sacrifica? ¿Lo harías? ¿Realmente? Yo los conozco. Yo sé las mamás que son ustedes y los papás también. Que si hay un momento de crisis y entre tu vida y la de tu hijo, usted va a dar su vida. Pero que sea usted el que mate a su hijo. Cuando yo estudiaba esto, mi hijo tenía como 2 meses. Mi hijo nació solo cachetes, una cosa hermosa, de colochos rubios. Y yo lo abrazaba y le agarraba la trompita y me la comía a picos. Y leyendo eso, y le decía: hijo, ¿cómo me falta fe? Porque si Dios me pidiera que te matase en sacrificio a Él, yo sinceramente no podría. Pero nuevamente vemos la diferencia entre creer que yo tengo fe y tener fe. Dios le habló y él obedeció. Ni siquiera le contó a su esposa. Porque posiblemente ella como madre va a decir: jamás voy a permitir que mates a nuestro hijo. Se van a escondidas en la madrugada. Llegan al monte. El hijo sorprendido le dice: papá, todo está bien, pero hay algo extraño. Dice: ¿cómo hay algo extraño? Sí, llevamos la leña, ya, pero yo no veo ningún animalito para sacrificar. ¿Y qué contestó Abraham? Dios proveerá. ¡Qué fe! Ahora, decía el hermano, hablando de Abraham, ¿qué estaría pensando Abraham? Pero la misma Biblia da la respuesta. Lo acabamos de leer cuando dice: Abraham, versículo 19, pensaba que Dios, siendo poderoso, aún muerto su hijo lo podía levantar. ¡Qué clase de fe! Y llega el momento en el cual se ve la relación de padre e hijo y de hijos de Dios. Ya Isaac no era un bebé. Se habla que tenía entre 17 y 19 años. Y le dice: hijo, Dios me ha dicho esto. Isaac pudo haber corrido, que me va a alcanzar mi papá con más de 100 años. Pero el padre que tenía fe le enseñó a tener fe a su hijo. ¡Qué impresionante! Isaac dijo: papá, si Dios está pidiendo esto, es un honor para mí morir para glorificarlo. En ese momento tan terrible, cuando llega la hora, Abraham quizás pensaba: y tal vez Dios haga un milagro, pero no se escuchaba nada.
Y cuando llegó la hora de orar y actuar, a levantar su cuchillo para depositarlo en el corazón de su hijo, apareció el ángel de Jehová. ¡Qué escena más maravillosa! Dice el texto, ahora, allá sabemos que tú temes a Dios. ¿Y qué dice Hebreos? Por la fe Abraham. ¿Ven por qué la fe va acompañada de acción? Y acción es obediencia. Ay, pero es que la Biblia me dice, el cuarto mandamiento dice que el séptimo día es el día de reposo, pero mi iglesia enseña que el primero, los musulmanes que el viernes. ¿A quién hay que obedecer sino a Dios antes que a los hombres? Ay, pero es que el Señor me dice que yo tengo que llevar el evangelio. Y en los salmos cada rato le digo a los hermanos, quitémonos esa pereza, esa vergüenza, ese miedo. Ay, que sepan que soy un pandereta, aunque aquí no somos de pandereta. Pero para poner cochinadas y compartir porquerías, porque muchas veces es así, ahí sí somos valientes. Pero cuando escuchamos un mensaje de salvación, ay, no quiero que mis amigos sepan, solo se lo voy a mandar a estos dos, si es que lo hago. Jesús dijo, id y predicar el evangelio, enseñándoles todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y entonces vendrá el fin. Entonces parece, mi hermano, parece que no queremos que venga Cristo, porque nos da pereza, porque la comunión no está. Yo muchas veces me río y me dan ganas de llorar conmigo mismo. Hay días que yo duermo 2, 3, 4 horas. Me despertó un zancudo y ya no dormí. Y llega, yo de lunes a viernes predico en el auto todas las mañanas antes de entrar a trabajar. Y estoy en esa lucha, Señor, estoy muy cansado, debo tener unas ojeras triple. Yo no quiero predicar hoy, por favor. Y empieza esa lucha. Generalmente empiezo a dar el tema a las 6:25 de la mañana. Y entonces veo el reloj, 6:20. Ay, Señor, compréndeme solo hoy. Pero hay algo, hay un fuego que me dice, tienes que hablar. Le digo, está bien, voy a hacerlo, me preparo todo y empiezo cuando termino. Dios mío, a veces alguien me escribe y me dice, Randall o hermano Randall, gracias por el mensaje de hoy, era el que yo necesitaba para mí. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera callado? Todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia. Yo he llegado a iglesias, hermanos, que el templo es una pulcritud, una limpieza exagerada, si se puede llamar así, pero sé que la persona que lo hizo para Dios. Y le digo, hermana, la felicito. Me dijeron que usted es la que tiene la iglesia impecable. Y la felicito a usted y a los demás hermanos diaconisas. Me dice, no, hermano, somos 4. Y generalmente todos siempre tienen un pretexto y solo yo vengo. 3, 4 horas. No le pagan nada. Pero me encanta lo que dice. Pero lo hago para mi Dios. Y como es para mi Dios, lo hago con todo mi amor y con todas mis fuerzas. Amén. ¿Qué labor tienes? Eres diácono, eres anciano, eres predicador, eres cantante. Deja esa pereza, usa los dones, que lo que no uses Dios te lo va a tomar en cuenta. Y hablando de esto, el ejemplo de Abraham es de un esposo y un padre consagrado que consagraba a su familia y por eso se vio el fruto de un hijo que dijo, yo acepto la voluntad de Dios. Amén. Hoy en día la cama está tan rica, la almohada está tan suave, me puedo despertar más temprano para consagrarme y consagrar a mi familia, pero escucho a Satanás, arrurú mi niño, y con ese cuento ya me perdí del tiempo que era para Dios. Pongo una alarma y después te darás cuenta que el Señor te va a despertar sin alarma. Vas a encontrar que tu primer momento de la mañana es el más preciado. Aun cuando yo me desvelo y que nadie se da cuenta, yo estoy orando y estudiando. Y le digo, Señor, está bien, no dormí lo que quisiera, pero también lo invierto en ti. Yo creo, mis hermanos, que estamos en los tiempos finales. Yo no estoy aquí para regañar a nadie, pero tampoco, como dijo un amigo un día de estos, yo no vengo a que escuches la mentira, sino a decirte la verdad. Y Dios nos está llamando a reaccionar. Reacciona ahora. A veces no pensamos en el futuro. Y el futuro solo es un instante. Este presente no dura nada.
Hay personas que piensan que serán eternos por siempre y otros dirán, ay, cuando ya tenga 97 años con 11 meses y sepa que al día siguiente voy a morir, ese día me entrego a Dios. El carácter es lo único que nos vamos a llevar. Lo único. Y el carácter se forma en la vida. Y si yo ahora no quiero nada con Dios, se cumplirán las palabras de la Biblia que dice, si te cansaste con los de a pie, ¿cómo será con los de a caballo? Ahora que nadie nos persigue, ahora que nadie dice, ¿por qué se congregan aquí? Tengo pereza. ¿Cómo será cuando nos quiten los terrenos, nos quiten la casa, nos quiten el carro, nos quiten el empleo? ¿Usted cree que si no fui fiel en lo poco, voy a serlo fiel cuando venga la prueba terrible? Por eso el despertar es ahora. Y a mí me encanta porque la palabra de Dios me muestra que hombres débiles, imperfectos, como Abraham, como Moisés, como David, alcanzaron una victoria. ¿Por qué usted no? Si ya probaste la rutina, la pereza, ¿por qué no probar? Señor, tengo pereza. A mí una lección de vida que me dejó mi hermano de la iglesia cuando yo regresé por la voluntad de Dios fue, yo le dije, hermano, voy a volver a la iglesia, pero no me nace cantar, no me nace leer, no tengo ganas de orar. Y la lección que me dejó para toda una vida fue, ora aunque no tengas ganas y las ganas llegarán. Estudia aunque no tengas ganas y cuando te das cuenta será un placer para ti. Cántale a Dios himnos y te darás cuenta que la música que tanto amabas la dejarás de amar. Esa es la fórmula sencilla, es una decisión, es un acto de fe. Por eso yo quiero preguntarles, ¿cuánto queremos decirle, Señor, aumenta mi fe? Amén. Yo quiero, ¿usted quiere realmente? Amén. Póngase de pie, vamos a cantar un himno hermoso y quiero que lo cantemos con todo el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Si tuviéramos fe como la semilla de una mostaza, le diríamos a este monte de nuestros problemas, quítate y se quita. La fe es poderosa cuando le creemos a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Mucho Vamos gusto. a buscar en nuestros signarios el número 288. Al contemplarte, mi Salvador. Cantémoslo con todo el corazón, mis hermanos. ¿Cuál es, perdón? 288. 288, al contemplarte, mi Salvador. Tiene una letra espectacular. Y cántalo como si fuera tu propio himno dedicado a Dios. Contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame
nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Jesús hiliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, la hace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Amén. Llegó el momento de orar. ¿Cuántos creemos que hoy Dios nos ha hablado? Amén. Oremos. Querido y amado Padre Celestial, aquí estamos una vez más, invocando tu santo nombre. Queremos decirte algo, Señor. Necesitamos de ti. Despiértanos, por favor. Como las 10 vírgenes, cabeceamos todas y dormimos todas. Saca a este muerto que está dentro. Como a Lázaro, dinos, sal fuera. Necesitamos dejar de sobrevivir. Queremos vivir la experiencia de la fe, de una fe viva en ti. Quítanos esa pereza espiritual. Ayúdanos, oh Padre, para que nada ni nadie nos quite el galardón que tú nos das a cada uno de nosotros. Hoy queremos pedirte perdón por nuestras vidas. Hemos pecado contra el cielo y contra ti. Pero ya no queremos seguir viviendo dando tumbos de un lado al otro. Te rogamos que nos ayudes a ser constantes como el amanecer. Nuestra alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las aguas, nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Produce, por favor, Señor, el milagro de un revivimiento y una reforma en nuestras vidas. Y que esta iglesia y que nuestras vidas resplandezcan con la gloria de Jesús en nosotros. Te ruego, oh Señor, que tomes nuestra humilde petición. Padre, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar más en ti que en el ser humano. Que nada ni nadie nos separe del amor que es en Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. Bendice a cada uno de los presentes, tanto en la iglesia como en las redes sociales. Gracias por hablarnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.